entonces sobre la mesa hoy analizando el tema sobre la institucionalidad pública a favor de la igualdad de género. Antes de ir a corte, de hecho, Eugenia se quería referir un poco a lo que habíamos visto de la entrevista, ¿verdad? Sobre el tema de la violencia particularmente. Sí, bueno, a mí realmente me sorprende que se diga que el Instituto Nacional de las Mujeres promueve la violencia, ¿verdad?, hacia un sector de la población, y que con estas políticas nuestras lo que hemos hecho es acentuar esa violencia. Cuando día a día la institucionalidad, el instituto, particularmente con sus programas, lo que hace es dar una protección a la cantidad de víctimas que son mujeres, fundamentalmente, ¿verdad? Y las estadísticas ahí están claras, ¿verdad? Cómo en este país siguen, las principales víctimas de violencia siguen siendo las mujeres, y entonces no es claro lo que el señor diputado dice de que es el INAMO el que ha promovido esa situación de la violencia contra las mujeres. Se ha acentuado en ese sentido. Entonces me parece que es importante aclararlo, porque la sociedad históricamente ha sido violenta. La discriminación ha existido de toda la vida, las desigualdades, y las principales sujetas que se han visto relegadas totalmente, ¿verdad?, en esa situación son las mujeres. Las brechas siguen existiendo, entonces tenemos que seguir trabajando. Más bien lo que necesitamos no es transformar el INAMO en un Instituto de la Familia, lo que necesitamos es fortalecer el mecanismo nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres, para la protección de las mujeres. Nosotras también trabajamos con hombres, y eso no es cierto. Yo trabajo en las oficinas centrales del INAMO, y yo nunca he visto que se rechace el ingreso de un hombre que acude a una oficina de esa institución. En las oficinas centrales no están los servicios, ¿verdad? En los servicios, por ejemplo, de la Delegación de la Mujer, y él mismo lo reconoce, ¿verdad?, que sí han habido algunas limitaciones para que un hombre ingrese, particularmente cuando es el agresor, ¿verdad? Sí, por temas de seguridad. Por temas de seguridad, etcétera. Pero incluso en el Centro de Información y Orientación, el CIO, ¿verdad?, que es un centro de información del INAMO, es un servicio que da información a las mujeres, también llegan los hombres. Por ejemplo, muchas veces don Eugenio llega al CIO para decir, mire, mi mamá está en una situación de violencia. Hay hombres solidarios con las madres que también participan en la denuncia, ¿verdad? Entonces, esas personas pueden ingresar. O que tienen, digamos, interés en conocer la información para que su mamá sea sujeta de derecho en un bono de la vivienda, o en una ayuda de Limas o de Lina, o en una capacitación, etcétera. Los hombres ingresan a la institución. Entonces me parece que eso es falaz, que se diga que no hay acceso de los hombres a la institución, porque, ¿verdad?, queda como en el ambiente, a la ciudadanía, de que nosotras efectivamente cerramos las puertas. Bueno, don Eugenio comentaba ahora, ¿verdad?, que él muchas veces ha llegado a las oficinas del INAMO a diferentes, me imagino yo, que sí, trámites. ¿Usted se iba a referir a algo, verdad, don Eugenio? ¿Perdón? ¿Iba a agregar algo? Sí, no, efectivamente, me preocupa la actitud que asume el diputado en la defensa de este proyecto, porque parece una indolencia muy grave hablar de cositas casuísticas y perdidas, digamos, en el tiempo y en el espacio, de que hay hombres en la cárcel porque no pagan pensión alimenticia, o bien que un hombre no pudo entrar al INAMO. Y don Fabricio no menciona por ningún lado qué va a hacer con respecto al crecimiento de los femicidios. Son 54 este año, mujeres que han muerto por el solo hecho de ser mujeres, es decir, porque hubo hombres que se les ocurrió disponer de la vida de esa señora por situaciones de violencia mal manejada de estos hombres, en términos de celos, en términos de licor, en términos de una problemática muy grande que tiene que ver con ese horrendo acto de que es terminar con la vida de la pareja con que se convive, o la novia, o lo que han hecho más de una vez, de disponer de la vida de un ser humano por motivos puramente machistas. A eso no se refiere este señor. No se refiere a que es una violencia que no para. El femicidio es una tragedia mundial y una tragedia nacional, y eso no se refiere para nada, ni dice nada al respecto, ¿verdad? Igual las lesiones, o igual las 45,000 denuncias que salen, que hacen uso las mujeres por el 911, año con año son 45,000 denuncias y llamadas y peticiones de ayuda. ¿Qué va a hacer con eso? No menciona para nada eso en relación a los casitos que ha venido don Fabricio mencionando, para tratar de justificar
lo que a mi juicio es un simple cambio de nombre de la institución y ninguna profundidad de cambio de nada en cuanto a las grandes tareas de género que tiene que cumplir un instituto de la envergadura del Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad? Bueno, de hecho, una de las preguntas que se le hace a don Fabricio sobre el tema de que buscar la igualdad entre hombres y mujeres no es una responsabilidad única del INAMU, sino que es una responsabilidad en conjunto de hombres y mujeres y de toda la institucionalidad pública. Vamos a ver esa pregunta y qué fue lo que don Fabricio nos respondió. También en la motivación del proyecto se hace una crítica muy fuerte a la política de igualdad y equidad, de que no se logran los objetivos, ¿verdad? Eso con base a un informe de la Contraloría General de la República. Me llama la atención la crítica porque en realidad es una política de Estado. El APIEC no es una responsabilidad del INAMU, sino que es una responsabilidad de todo el Estado. Es como lo que le pasa al PANI, ¿verdad? Si algo pasa con los temas de niñez, entonces todo se lo achacan al PANI. ¿Qué es lo que ustedes están planteando precisamente para fortalecer la institucionalidad pública, que todas las instituciones hagan lo que tienen que hacer para mejorar y disminuir la discriminación contra las mujeres? A ver, de pronto podríamos asumir, no digo que sea así necesariamente, pero podríamos asumir que de alguna manera esa manera de llevar las cosas de parte del INAMU ha generado que de alguna manera, lejos de unirse las instituciones, se segreguen, ¿no? Y como bien usted lo dice, que pues la gente diga, no, pues esta gente dejémosla trabajar sola en esto y que en esto trabaje solo en esto, y no hay unidad. De hecho, nosotros nos hemos enterado de algunas situaciones, por ejemplo, respecto al tema de trata de personas, el conflicto que le mencioné anteriormente, en algún momento hubo una diferencia de criterios muy fuerte entre el INAMU y el PANI en cuanto a si había que darle recursos a una ONG para que hiciera un albergue para víctimas de trata de personas, entendido que en la discusión se incluye al PANI porque también hay víctimas menores de edad, es decir, hay hijos e hijas de víctimas de trata de personas, hay víctimas de trata de personas que son menores de edad, entonces ahí se da una discusión donde se da una polarización muy fuerte y al final pues ni una ni otra pues le dan los recursos. En un tema como esta política que usted menciona, pues yo creo que sí definitivamente tienen que haber cambios, la ejecución o la subejecución del INAMU, según los últimos datos que nosotros recibimos de la Contraloría, es bastante alta también y de alguna manera pues es algo ya que pues, a ver, sin que esto quiera parecer que estamos también haciéndonos a un lado, pero tiene que ver precisamente con la capacidad de ejecución de cada institución. Yo creo que sea el INAMU, si se mantiene el INAMU, si nuestro proyecto no prospera y se mantiene el INAMU o prospera y cambia de nombre y se llama Instituto de la Familia y Equidad de Género, pues debe existir de todos modos de parte de la Asamblea Legislativa un control político más férreo en cuanto al tema de cómo se manejan los recursos. En este momento, por ejemplo, a nivel de presupuesto, los diputados no definimos presupuesto de ciertas instituciones, incluyendo al INAMU. Bueno, hay ya una propuesta para que desde aquí, desde la Asamblea Legislativa, así como ocurre con el gobierno central, aquí en la Asamblea Legislativa se defina también el presupuesto de estas instituciones autónomas. Me parece que sería lo más apto, porque así también podríamos ejercer un control político más importante que de alguna manera pues podría provocar que en políticas como esta, que usted me menciona en esta pregunta, la ejecución sea más real, más clara y más efectiva. Comparto completamente su opinión de que en realidad el punto no debería, digamos, no deberíamos de estar discutiendo en ese programa detalles insignificantes que nada contribuyen a. Pero también me preocupa que nosotros entremos en ese juego y estemos contestando esas preguntas que nada aportan. Porque yo creo que la discusión está en otro lado. El Estado de la Nación dijo en uno de sus informes que las desmejoras que el país sufre están en los temas claves: equidad de género, tasa de embarazo en el sistema educativo de las muchachas, participación en elección de cargos públicos, nombramiento de viceministerios, ejecución presupuestaria en el tema del superávit. Es decir, cosas que un estimable persona que nos ve, Jeff Campos, nos pregunta también, o sea, cuál es el rol de las instituciones ahí para abordar esos temas claves que están realmente poniéndonos piedras muy grandes en el zapato. Bueno,
Me parece que es muy importante lo que usted indica y en esto yo quiero hacer énfasis en que la política nacional está en relación al término de la cuestión de género, en términos de igualdad, de equidad y contra la violencia, que son los temas centrales de esta política de género, anda un tanto desarticulada y no hay duda que es así. ¿Por qué? Porque no hay un ente rector que ponga en marcha, por ejemplo, el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Este bellísimo instrumento legislativo, el número 8688, es del año 2008 y es un instrumento sumamente vigoroso, lleno de instrumentos para poner a caminar todo un engranaje gigantesco a nivel nacional que coordine un montón de políticas en cuanto a equidad, género, contra la violencia. Y esto se ha quedado un poco de lado. Se ha quedado de lado y este podría ser realmente la política nacional contra la violencia, al menos. Y lo que padece este proyecto, desgraciadamente, es la falta de reglamento. Una belleza de ley, un instituto que es de los institutos, digamos, los programas nacionales contra la violencia de género más ricos de América Latina y sin embargo no tiene un reglamento. Hay una falta de voluntad política después de 8 años de la creación de este instrumento de política pública contra la violencia que no tiene, carece de reglamento. Yo pienso que el INAMO se pondría una flor en el ojal si logra un reglamento antes de que se vaya esta administración Solís Rivera y deje un reglamento para esta institución. Me parece que sería fabuloso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con una maravillosa institución compuesta por todas las universidades, el Consejo Superior de esta, por 8 ministerios, por el INA, etcétera, donde hay un montón de tareas, asignación de recursos, de presupuestos, de planes de acción y todo, y sin embargo no tiene un reglamento, entonces no puede funcionar. Entonces yo creo que sí debe haber una voluntad política de centralizar, de ponerse a trabajar en en roles multidisciplinarios con equipos para que estructuren una política centralizada que haga posible eso que usted está diciendo, que haya incidencia en cuanto al empleo, en cuanto a la vivienda, en cuanto a 1000 asuntos que tienen que ver con el género habitante de la nación y que no se están atendiendo precisamente por falta de instrumentos y por falta de voluntad política a la hora de llevar a cabo los cuerpos legislativos que aquí están, porque leyes en Costa Rica sobran y hay muchas. Lo que pasa es que no hay voluntad política para echarlas a andar, me parece a mí. Eugenia, tal vez para que usted se quería referir unos 30 segundos. Sí, nada más para aclararle a don Eugenio, usted se está refiriendo a la ley del sistema para la atención y la prevención de la violencia Correcto. contra las mujeres, ¿verdad? Que efectivamente esa no es la política, o sea, el INAMO ha tenido la rectoría, y así lo establece la ley de violencia doméstica, el cumplimiento más allá del sistema de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es fundamental. Y también tiene la representación del mecanismo del MESECVI, ¿verdad? En el seguimiento, que está también planteado ahí, y Planovi, el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, que también lo ha estado coordinando el INAMO. Me parece que todo es necesario de fortalecer, que todo es necesario de ¿cómo se llama?, de mejorar, pero sí existen los mecanismos, don Eugenio. Sí existe, por ejemplo, esta política específica de violencia contra las mujeres y además se está trabajando en este momento arduamente porque pensamos que ya no solamente tiene que abordarse la violencia intrafamiliar, sino todas estas formas de violencia contra las mujeres que están cada día acentuándose desde diferentes Les espacios. agradezco muchísimo su tiempo. A ustedes en casa les agradecemos siempre la sintonía. Marcela. Muchísimas gracias a doña Eugenia y a don Eugenio y bueno, y también a don Fabricio Alvarado por habernos regalado su tiempo para hacer la entrevista. Evidentemente tenemos muchísimas cosas por hablar, tenemos muchísimos otros temas que tendríamos que abordar para lograr identificar cuáles son esas brechas entre hombres y mujeres por los cuales la institucionalidad pública tendría que estar trabajando. Muchísimas gracias a todos ustedes en sus casas y les esperamos la próxima semana.